Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Curelo y soy técnico especialista aquí en AERA. Quiero darles la bienvenida al webinar que haremos hoy con Pim Vandenberg. Bueno, acá vemos en AERA somos 6 especialistas en el departamento técnico que podemos contestar todas sus consultas, incluido yo que hablo español. Los podemos ayudar en todas sus necesidades de consultas sobre motores. No duden en hacerlo directamente a mí o a cualquiera de nosotros en el equipo. Bueno, vamos a nuestro webinar de pistones. Pim Vandenberg es el director nacional de ventas de United Engine and Machine y tiene una larga trayectoria en componentes para motores. Así que, hola Pim, buen día, ¿cómo estás? Ahí estamos. Sorry, disculpen. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la introducción. Vamos a ver. Main matter, clean. ¿Pueden ver mi pantalla? No, ahora sí, ahora sí. Y es la de United Engine and Machine con los iconos, Sí, ¿no? Muy sí, bien, muy bien. exacto. Perfecto, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por atender. Mi nombre es Pim Vandenberg, yo soy el director de ventas de UEM y hoy voy a hablarles un poco sobre pistones forjados, tantos de fundición y forjados, disculpe, algo de los materiales de los que fabricamos pistones y algunos de los recubrimientos que se usan hoy en día. Yo voy a apagar mi cámara durante la presentación y si tienen preguntas los podemos contestar al final de la presentación. Antes de empezar, quiero hablar un poquito sobre la empresa. Hoy en día estamos a 99 años de experiencia de empresa familiar haciendo pistones. La compañía fue fundada en 1922 por Deuda Sulpicio en Fresno, California. Durante muchos años él hizo pistones, incluso patentó muchas ideas que hasta hoy en día se utilizan. A través de los años en la Segunda Guerra Mundial trabajó para el ejército haciendo municiones, piezas marinas y en los años 50, 60 y 70 la empresa creció bastante desarrollando sus propios pistones, sus propios equipos. En 1978 se trasladó a Carson City, Nevada, donde está la matriz actual, y inauguramos una planta en México en 1989 en Agua Prieta. En el 2017 se adquirió la planta de pistones diésel en India y hoy en día las operaciones están manejadas por Scott Sulpicio y su hijo Chris, tercera y cuarta generación. La empresa empezó como Silverlight y Silverlight sigue siendo un pistón o una marca que es parte de la compañía UEM. Me pareció gracioso hablar un poquito sobre lo que significa Silverlight. Silver en inglés es plata. El cuento va que Deuda, el fundador de la empresa, echaba una moneda de 10 centavos de plata a cada carga de fundición como buena suerte. No sé, esto hoy en día ya no lo hacemos, te lo garantizo, pero me pareció interesante detalle. Aquí empezamos, estos son fotos de los años 40. Obviamente las cosas han cambiado mucho. Hoy en día estamos altamente automatizados, tenemos altos procesos de control numérico, muy diferente a lo que era. Bueno, hablamos del pistón. Como digo, ese pedazo de aluminio, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Cuál es su empleo? El pistón tiene que transferir la fuerza de combustión en una fuerza recíproca. Tiene que sellar el cilindro
tiene que soportar los anillos y disipar el calor que genera hacia la pared del cilindro. Cuando hablamos de un pistón promedio en un motor gasolina, algo convencional. En un promedio vive en un ambiente de 6.000 a 8.000 revoluciones por minuto. Tiene que aguantar golpes de 10 toneladas cada 2 centésimas de segunda a unas temperaturas de 600 grados Fahrenheit. Presiones máximas de 1.500 a 2.200 PSI. El pistón representa el 60% de la fricción dentro del motor junto con los anillos y es un peso recipiente que cada vez queremos que sea más ligero. ¿Por qué? Tirar peso cuesta combustible. Entonces, ¿cómo se hace un pistón que rinde? Bueno, la clave es empezar con una aleación de aluminio-silicio. El silicio es el elemento clave en la aleación de pistones eutécticos. El silicio lo utilizamos y lo manipulamos dentro de la producción de aluminio para pistones para decidir qué tipo de transferencia de calor queremos, qué tanta expansión o crecimiento del metal vamos a permitir y qué dureza tiene el pistón a la hora de estar funcionando. Haber dicho eso, que suena muy sencillo, tenemos un compromiso a hacer y es cuando empiezas a hacer un pistón, primero tienes que ver en qué aplicación, en qué ambiente va a vivir y ahí se decida si usas un pistón de fundición o un pistón forjado. Después de haber decidido eso, decides, es un pistón que va a funcionar y que va a querer mucha ductibilidad y mayor conductividad térmica, o quieres un pistón que casi no expande, que es muy consistente en su medida, tiene menor desgaste y es más duro. Desafortunadamente es un compromiso que tenemos que hacer y esta gráfica del silicio les ayudará a visualizar un poquito más las características de cada aleación. Entonces, cuando hablamos de un pistón eutéctico, donde estamos en un margen de silicio de alrededor de 11.7%, ese es el material eutéctico base donde empezamos. Si nos vamos al lado izquierdo, que es el material 2618, es un aluminio para aplicación únicamente forjado. Tiene un contenido muy bajo, el 0.23, y tiene características muy específicas. O sea, es muy maleable, tiene una gran expansión. O sea, requiere de mucha tolerancia entre pared y pistón. Tiene una conductividad muy alta. Tiene menos resistencia al desgaste porque es más suave el material. Y es mucho más ruidoso. ¿A qué me refiero en ruidoso? Es que ese pistón dentro del cilindro va a tener mucho más luz, entonces causa ruido durante el uso. Obviamente este pistón tiene una aplicación muy limitada, pero es muy popular en aplicaciones de carreras, en aplicaciones de extremo uso. Interesante detalle, el 2618 fue desarrollado por Rolls-Royce en los años durante la Segunda Guerra Mundial para el Spitfire, el avión Spitfire. Ese motor de 12 cilindros tenía muchos problemas con raspado de la falda y necesitaban un material que duraba a las altas presiones. Vamos subiendo al contenido de silicio del 8 al 10%, nuestro 33.2 o 332. Ese material es un compromiso, es maleable, pero es más duro, es resistente a altas presiones. Esto es típicamente el material que se usa para aplicaciones diésel, por ejemplo, donde tienes extremadamente altos cambios de presiones
que son cambios bruscos. Si yo, por ejemplo, haría este pistón, un pistón diésel de un material 390, que es un hyper-eutectic, o sea, tiene un 14 a un 16% de silicio. Ese pistón no podría aguantar las presiones, sería demasiado quebradizo, demasiado duro para aguantar, y las meras extremas temperaturas térmicas haría que se quebraría ese pistón, no aguantaría esos extremos golpes de presión. Pero, por ejemplo, el 390 es muy popular con equipo original. Aquí es donde viven la mayoría de los pistones en esta región, la mayoría de los pistones en los autos que salen de las agencias. ¿Por qué? Porque se pueden usar tolerancias mucho más apretados en ese cilindro, en el pistón, entre pared y cilindro. Es muy duro, o sea, muy resistente al desgaste. Las desventajas de este pistón son que retiene mucho más calor en la corona, en la parte superior del pistón. O sea, en este caso vas a necesitar que el anillo lleva una luz más abierta, un ring gap más abierta. El compromiso que tenemos en promedio para nuestras aplicaciones de performance que se usa hoy en día, que es muy popular en los Estados Unidos, por ejemplo, es el 4032. Esto es un pistón que usamos mucho en nuestra línea Icon y FHR. Son pistones que se utilizan muy bien para mediano y alta competencia, que sobrevive porque está middle of the road. Tiene un silicio del 12.2 y aguanta presiones, disipa bien el calor y mantiene su forma. Golpeteo del pistón, o lo que decimos piston slap. En lo que es el ruido en frío, en pistones de la aleación 2618 es muy común, y es porque hay que mantener una luz más grande de entre la pared y el pistón. Las otras cosas, yo quería hablar un poquito, y disculpen, no pensé que esto estaría en español, pero bueno. Cuando yo hablo de falda, obviamente hablo de esta área del pistón, el perno. Son cosas obvias, pero quería tocarlos. Cuando me refiero a la corona, es la parte superior del pistón. Y nada más para aclarar, porque yo sé que en la lengua latina hay muchas diferentes denominaciones para diferentes partes del motor y de los componentes. ¿Qué hacemos para las limitaciones que tenemos de las diferentes aleaciones que he estado hablando? Tenemos alto silicio o bajo silicio, y es una decisión que tomamos. Para ayudar esas decisiones y para que sobreviven, nosotros usamos recubrimientos. Antes estos eran usados simplemente para el asentamiento del motor, para que ayudaran con eso. Hoy en día estos superan las limitaciones de aleación. Ayuda con diferentes características de los combustibles que estamos viendo. Por ejemplo, el E85, un combustible muy alto en etanol, es muy agresivo. Metano, propano, biocombustibles en alta competencia, NOx, ¿ya? O donde también vemos hoy en día, tengo clientes que están usando aceites vegetales en aplicaciones diésel, que son muy abrasivos, donde debes de hacer algo más al pistón para protegerlo. Y obviamente aplicaciones de alta competencia. ¿Qué recubrimientos tiene UEM? Nosotros, estos todos son desarrollados en casa con fórmulas propias. Por ejemplo, el UltraWear M42 es un revestimiento nada más de la falda de la
del pistón. Usamos el anodizado en el área de ranuras y la corona del pistón. El UltraTherm CM, que es una barrera térmica, es una aplicación metálica cerámica muy resistente. Y lo que llamamos el line to line, que es un recubrimiento que desgasta y se adapta a las deformaciones del cilindro. Voy a hablar un poquito más de detalle de cada uno de estos. Vamos a empezar con el UltraWear. Esto es una serigráfica que se aplica a la falda del pistón, por ahí unos 5 o 10 milésimas, o 5 microns, disculpe, por cada lado. Es muy resistente porque resiste presiones hasta 280.000 PSI y temperaturas extremas de hasta 11.000 grados Celsius. Es una combinación propia de UM, grafito, teflón y molibdeno. La belleza de esto es que disminuye la fricción del pistón dentro de del cilindro, ayuda con aumento de potencia y posible ahorro de combustible. Ayuda con el golpeteo o lo que llamamos el ruido que el pistón puede hacer cuando tiene claro. Esto es muy importante cuando tienes sistemas de inyección o motores que tienen los sensores de detonación. Cuando tienes golpeteo de pistón, algunos sensores lo pueden confundir que está detonando y cambia la alimentación de combustible al motor. También reduce la posibilidad de arrastrar o raspar la falda. Anodizado. Esto no es más bien un recubrimiento, esto es más bien un tratado químico que hacemos y de nuevo es únicamente para lo que es el área de anillos y la corona del pistón. Es extremadamente duro el óxido de aluminio, como puedes ver en esta gráfica, donde la uña es un 2,5 y un diamante es un 10. El corundum anda en 9. Es extremadamente duro y extremadamente duradero y protectivo de la superficie a la que se le aplica. ¿Cuál es el efecto del anodizado? Es una capa que típicamente cubre alrededor de 5 a 10 micras. Cuando se aplica o cuando se hace el tratamiento de esto, penetra al material base. Como puedes ver, la línea blanca es la superficie del pistón. El anodizado penetra el material y hace un aumento o un build-up. El recubrimiento total, o sea, es básicamente un 60-40 sobre la superficie. ¿Cuáles son los beneficios? Resistencia al desgaste abrasivo. Y cuando tenemos desgaste abrasivo, de nuevo, combustibles muy agresivos, altas temperaturas, motores de competencia que viven en peak performance, en alta performance, por ejemplo, los carros de arrancones. Elimina la posibilidad de microsoldadura. ¿Qué es microsoldadura? Es básicamente el anillo dentro de su ranura se suelda al material de la ranura, al material base del aluminio. Se suelda momentáneamente y arranca pequeños pedacitos de aluminio, así empezando a desgastar la ranura y acumular material ajeno, o sea, aluminio sobre el mismo anillo. Eso a través del tiempo previene que el anillo se puede mover libremente dentro de la ranura y hace que el anillo falla y deja de funcionar propiamente. La otra gran ventaja, una de las ventajas que tiene son los beneficios de la barrera térmica, o sea, protege el material base de altas temperaturas, entonces ofrece esa gran ventaja. Ahora, si quieres verdadero barrera térmica o protección térmica contra altas temperaturas, tenemos el UltraTherm CM. Este recubrimiento es un reflectante
y reduce drásticamente la transferencia de calor. Tengo un video. Amanda, can you start the video? Yes. Tengo un video demostrando básicamente qué significa o qué pasa cuando se le usa una antorcha de oxipropano a 4100 grados Fahrenheit durante 30 segundos. Ojalá carga y ustedes lo pueden apreciar. Entonces, durante 30 segundos, en una aleación 2618, tenemos una antorcha para cortar metal. A la izquierda con recubrimiento, a la derecha sin recubrimiento. Y en 30 segundos vas a ver la reacción de cada material. Como puedes ver, el Ultratherm hace su trabajo, protege bien a la superficie del pistón y permite que puedes usarlo en aplicaciones muy extremas. Aquí tenemos unos pistones que se usaron en un carro de arrancones, 3.500 caballos, 75 arrancones, y esto fue la reacción a la superficie. Este material lo podemos aplicar a cualquier pistón que compras en UEM y es disponible sobre pedido, o cuando compras nuestro producto de alta competencia lo tiene estándar. Entonces aquí, bueno, otro ejemplo de qué es lo que pasa cuando pones una antorcha, que obviamente es algo muy extremo. Ahora les quiero hablar sobre el último recubrimiento que nosotros ofrecemos, que es el line to line. El line to line es un recubrimiento que se aplica en forma de spray y se cocina para que se adhiere a la superficie de la falda del pistón. Cuando está instalado tiene una superficie, una textura muy vellosa, muy suave. Yo lo uso personalmente en motos que construyo, y es algo bastante incómodo para alguien como yo que arma motores, instalar un pistón que tiene este recubrimiento, porque la intención es que eliminas la luz o que llenas la luz que tienes o la tolerancia que tienes entre la pared y el cilindro con el recubrimiento. O sea, si vas a manejar, digamos 5 centésimas o 4 centésimas de luz entre la pared y el pistón, este recubrimiento lo aplicarías con toda esa luz. O sea, 4 centésimas de recubrimiento sería el recubrimiento. Aquí puedes apreciar antes de asentarse y después de asentarse. Y cuando está asentado, esto deja pequeños almacenes de lubricación en los millones que mantienen lubricación y que ayudan a asentar el pistón. Yo lo llamo, fue difícil de traducir esto, pero es una falda adaptiva después de que está instalado. El material se desgasta y se asienta y se adapta a las deformaciones del cilindro. Básicamente, cuando está instalado, como les dije, tiene una interferencia cero, o sea, entra presionado sin anillos, el pistón entra ligeramente presión dentro del cilindro, y cuando ya empieza a funcionar se bruñe su propia superficie a las deformaciones del mismo cilindro. Esto ayuda tremendamente con lo que es el piston slip o el columpeo del pistón. Mejora el sellado de los anillos y reduce cargas reduce las cargas de impactos de combustión que normalmente tenemos que aguantar. Esta es la página web. Los invito para que lo visiten y aprendan más sobre esta aplicación. Aquí tenemos un tractor de lo que llamamos aquí es tractor pull o rancones de peso.
Este es Steve Francis, él es el National Truck Pool Champion, el campeón nacional de Truck Pools. Este pistón tuvo 35 ensayos en dinamómetro, más unos 100 pases en carreras antes de que se desinstaló. Y aquí puedes ver cómo se ve el pistón después de ese uso. Quiero hablar un poquito sobre lo que hoy en día, cuando diseñas un pistón, tenemos que tomar en consideración. Antes, en los pistones antiguos, se usaba un refuerzo de acero, o lo que llamamos autothermatic piston, que tenían refuerzos de acero para compensar y prevenir la deformación de la falda. Hoy en día, para hacer eso, lo hacemos puro con el diseño de la falda misma para que se adapta al uso dentro del cilindro. Aquí pueden apreciar lo que no tiene barril, simple barril o doble barril. Y aquí, por ejemplo, el no barril es básicamente un pistón, una falda bastante derecha o semicónica, ¿ya? Que permite que el área de calor de los anillos crece y aumenta y este pistón vuelve básicamente en una falda derecha. Hoy en día tenemos estas dos opciones que ayudan no tanto que compensa el crecimiento, ayuda a establecer los anillos. Hoy en día tenemos anillos mucho más delgados que en el pasado. Hasta tenemos los anillos primeros que son de menos de 1 milímetro. Y que para mantenerse ese sellando quieres que ese pistón se maneja siempre derecho dentro del cilindro. Este barril, esta forma de barril ayuda en dos cosas. Uno, sirve como un embudo que genera que se mantiene una capa continua y bien procesada de aceite sobre la superficie del cilindro. La otra tiene un ligero cono en la parte inferior. Este punto es básicamente el punto de apoyo. Aquí medimos el diámetro del pistón, pero también es el punto donde el pistón más apoya en contra de la pared, o sea, contractúa las presiones de los anillos y mantiene el pistón derecho dentro del cilindro. Lo último es que tiene doble barril, o sea, ese pistón permite que que el movimiento lateral sea mínimo y que la superficie de aceite es manejado tanto en la subida como en la bajada, generando una perfecta capa de aceite sobre la superficie del cilindro. Recuerda, el aceite que está en la pared del cilindro puede molestar la combustión perfecta. Y por ejemplo, en equipo original, donde cada vez están peleando con las emisiones de los motores, ellos quieren lo menos posible en aceite sobre la superficie con el riesgo de que no entre la cámara de combustión y contamina lo que es el medio ambiente. De nuevo, sin traducir, me disculpo. Quiero mostrar un poquito los detalles que vemos en los pistones. El perno cada vez sube más arriba, casi está tocando lo que es la ranura de aceite y en ciertas aplicaciones de alta competencia, el perno ya está dentro de lo que es la ranura de los anillos. Tenemos diferentes partes del pistón de los que hablamos. La falda, el perno llano redondo, tiene lo que llamamos, yo los llamo las orejas de perro o resaques, que son específicamente para generar lubricación del perno. Tenemos los agujeros de retornación de aceite.
Específicamente cada vez tienen que ser más grandes y hoy en día ves, voy a prender mi cámara, por ejemplo, en los anillos que son de 2 piezas. Normalmente los que tienen 3 agujeros como estos usan anillos de aceite que son de 3 piezas, ¿ya? Para los pistones, muchas veces son aplicaciones europeas, tenemos el anillo de pistón de solamente 2 piezas, que es una pieza, básicamente un resorte y un perno, o disculpe, un anillo que tiene ranuras. Y como pueden ver, las ranuras son muy pequeños, ¿ya? No deja pasar tanto aceite como, por ejemplo, esto, que está mucho más abierto, ¿ya? El anillo de 3P. No vas a encontrar los 3 agujeros que puedes observar aquí en esto. Esto básicamente va a ser una ranura abierta, algo como en este caso, que permite rápidamente eliminar el aceite y regresarlo al cárter del motor. Unas calidades de los pistones, aquí pueden ver que en vez de ser como este diseño que es redondo completo, esto es más antiguo. Hoy en día ya tienes pistones que los pernos están más cortos. Todo esto es reduciendo pesos. Esta es mi última filmina. Quería darles muchas gracias por estar en esta presentación. Y si tienen preguntas, con Fernando, con mucho gusto puedo tratar de contestarles. Gracias. Estaba yo hablando de recubrimientos antes y esto, por ejemplo, es un ejemplo. Hola, Fernando. No, Esto es perdón, No, tranquilo. el sistema me había sacado de sonido. Bueno, tenemos una pregunta muy interesante. En una de las filminas que mostraste, se ve entre la primera y la segunda ranura una ranura adicional. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Es este? ¿El acumulador? Exactamente. Sí. Esa ranura es para acumular la presión. Es como una válvula ¿cómo se llama esto? Una válvula que absorbe el golpe de la compresión. O sea, viene la compresión, presiona contra el primer anillo y obviamente gases escapan a través de la apertura del anillo y esa presión se acumula en este área. Eso ayuda a que la presión alrededor del anillo primero no afecta su asentamiento. Esta tecnología es algo que estás viendo más y más en motores modernos. También se hace con un ring gap más grande en el segundo anillo. Es básicamente para aliviar la presión de combustión entre los anillos. Perfecto, muy interesante. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué los anillos son cada día más delgados? Es muy buena pregunta. Yo lo mencioné antes por varias razones. Uno, la parte que más fricción genera entre el motor o dentro del motor es el pistón, pero más que todo los anillos. Para darte un ejemplo, un anillo antes tenía una presión, ¿ya? La presión que genera sobre la superficie que normalmente era digamos, de unos 15 o hasta 26 libras de presión. Hoy en día estamos viendo hasta anillos que bajan cada vez más y más porque lo que quieren es, uno, bajar la superficie de contacto y dos, reducir la presión del anillo para que genera menos fricción entre el anillo y la pared.
Es para nosotros un reto sobre todo en el aftermarket, en lo que es el servicio, porque cada vez hace más difícil la instalación, pero principalmente es para ahorro de combustible, porque los equipos originales quieren hacer sus motores cada vez más rentables en su consumo. Esa es la principal razón por la cual se hacen cada vez más delgadas. Hoy en día ya tenemos los anillos de 3 piezas, ¿ya? Este es uno más antiguo y tiene una altura, digamos, de unos 3 milímetros, pero hoy en día estos ya se ven de 2 milímetros o 1,5 milímetros. Muy difíciles de instalar correctamente a mano. Es un reto para el constructor de motor hoy en día. Claro, muy bien, muy claro. Acá tenemos una tercera pregunta que se refiere a qué es el pistón Claimer, como Ah, ustedes llaman Claimer. aquí en los Estados Unidos tenemos una familia de competencia que, que es, ese pistón se diseñó, es un pistón forjado donde no se fabrica, no se, ¿cómo se llama eso? Maquina la corona. O sea, es forjado, solamente se maquina la falda y la parte interior, y es un pistón forjado de costo reducido. Es para aplicaciones de carreras específicamente de donde viene el nombre. El claimer se traduce en estoy tomando posesión, básicamente. Aquí tenemos carreras en los Estados Unidos donde cuando ganas la carrera, tu competencia puede comprar tu motor. Y esos son claimer races. O sea, cuando tienes la suerte de ganar la competencia, la mala suerte es que estás obligado a vender tu motor al primer competidor competente que competió contra ti, de poder comprar ese motor. Y de ahí viene el claimer, o básicamente tomar posesión. Ese es el nombre. Pero es un pistón económico porque obviamente cuando compites en eso no quieres un motor con muy caros pistones forjados, con alta tecnología, y tienes que venderlo a tu competidor. De ahí viene el nombre Claimer. Muy claro. Y acá tenemos una pregunta del ingeniero Agustín Sieri, que conozco de Argentina. Nos está preguntando, está diciendo, en el equipo original se usan pistones con agujeros ovalados en lugar de las orejas de Mickey, si lo has utilizado en pistones con alta carga diésel o nafta, se refiere a la parte del perno de pistón, ¿no? Ok. Y él dice que cuando hablamos del perno, es ovalado. Claro, en el equipo original se usan pistones con agujeros de perno ovales en lugar de las orejas de Mickey. Dice si lo has utilizado en pistones con alta carga diésel o en nafta. Se refiere a que el agujero del pistón se lo hace oval cuando tiene mucha carga, porque al compensarse por la presión queda redondo. Eso es lo que entiendo la pregunta, ¿no? Ya. Aquí me agarró con la boca llena, no sé qué decir. No estoy familiarizado con lo que es el perno ovalado, pero estoy seguro que dentro de UM hay alguien mucho más inteligente que yo que puede contestar esa pregunta. Voy a estudiarlo y voy a tener que pedir ayuda con contestar eso, con Sí, disculpas. como con cualquier otra pregunta que quieran hacer después, nosotros te la haremos llegar. Esta será una de ellas. Ya.
Gracias por Bueno, la pregunta, porque me interesa mucho y no sé, pero lo voy a estudiar. perfecto. Bueno, eh, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Entiendo que no. La verdad, ha sido una presentación excelente. Realmente, muchas gracias. Vuelvo a decir que si tuvieran más preguntas, te las vamos a hacer llegar eh, Perfecto, sí, en la... Acá hay una pregunta más, disculpa, tranquilo. que me pasó y que te la iba a hacer yo y que la ha hecho alguien. ¿Cuándo hago la decisión de escoger entre un pistón forjado y un pistón fundido? La clásica pregunta para armar un motor. Ya, esa es la pregunta que la contesta la billetera. Uno, ¿de cuánto dinero tienes a la mano? La otra es, ¿en qué más importante es dónde va a vivir ese motor? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Se va a usar en aplicaciones de alta competencia o es una middle of the road? Es un carro que se usa para un uso diario, pero quieres competir y quieres tener un poquito más de... todo eso define cómo qué vas a hacer. Um, Te digo honestamente, con el material que tenemos, que es el middle of the road, que es nuestro 40, ¿dónde estás? Que es nuestro 4032. Ese es un pistón forjado, económico, pero muy duradero y sirve para aplicaciones de performance bastante agresivos hasta medianos. Pero es una pregunta que necesitas decidir cuánto dinero quieres gastar y en qué ambiente va a vivir ese motor antes de que puedas decidir eso. Bueno, perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que desde ya, Pim, te quiero agradecer nuevamente por la presentación, muy buena. Tenemos preguntas para contestar y acá en la pantalla ustedes pueden ver los datos de contacto míos o de AERA directamente. También les quería decir que esta presentación la subiremos en los próximos días, 3, 4 días, a YouTube, así que si lo desean pueden volver a verla en cualquier momento. Así que muchas gracias, Pim, buenas tardes y buenas tardes a todos. Un placer, gracias.